Es Vivian Santander, asesora legal de INRED, para abordar un poco este tema, ¿no? ¿Qué significa este término de conflicto interno armado? Que la verdad es que pues también ha generado algunas dudas. Expertos constitucionalistas dicen no necesariamente se puede aplicar ese término en el país, pero así está el decreto. ¿Y a qué nos debemos atener? Es lo que queremos preguntarle a Vivian. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias también por sumarte a esta transmisión que hacemos acá en Radio Pichincha. Vivian. Buenos días, un gusto con todos quienes nos están escuchando. Bueno, te retomo esta pregunta. ¿Qué implica, qué significa este término conflicto interno armado? Para empezar por ahí. Bueno, pues entender que en nuestra Constitución, en el artículo 164, se establece que el presidente podrá decretar un estado de excepción justamente dentro de ciertas causales, dentro de las cuales se encuentran un conflicto armado de carácter internacional, quiere decir, entre dos estados, el Ecuador con otro estado, y también un conflicto armado interno. Esta es una categoría que se encuentra dentro de nuestra Constitución y es la que ha invocado el presidente Noboa. Ahora bien, dogmáticamente hablando, en el campo que nos compete, que se llama Derecho Internacional Humanitario, en este campo se habla de un conflicto armado de carácter no internacional. Si bien la nomenclatura es distinta, para efectos de lo que ha decretado el presidente Noboa, los efectos son los mismos que si hubiese decretado un conflicto armado de carácter no internacional, según los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el Ecuador entra en un conflicto armado con los grupos que ha mencionado el presidente Noboa, a los cuales ha elevado en categoría de grupos armados no estatales. Que quiere decir que pueden las Fuerzas Armadas combatir directamente contra ellos. Eso es básicamente lo que significa en este momento. Es importante también ampliar cuál puede ser el alcance, ¿no? de esta posibilidad que plantea el gobierno nacional de combatir a estos grupos. Es decir, alguien que está identificado con estos grupos cometiendo o no un delito puede ser intervenido. Claramente, porque bueno, hay que entender también ahora cómo está la circunstancia, ¿no? Porque el presidente ha invocado tres distintos tipos de clasificaciones de estos grupos. Primero, son grupos enfocados en crimen organizado transnacional, en un primer momento, que deberían verse justamente siendo perseguidos, siendo sancionados mediante la normativa interna, mediante la normativa penal. Después también los declara como grupos terroristas. En este sentido, también entender que la nomenclatura y las funciones de un grupo que se dedica al crimen organizado transnacional y un grupo terrorista son totalmente distintos. Un grupo terrorista tiene motivaciones políticas, mientras que un grupo dedicado al crimen organizado transnacional tiene motivaciones económicas. Motivaciones económicas que se subsanan mediante el cometimiento de crímenes que justamente se reconocen en la Convención de Palermo para el crimen organizado transnacional. Por ejemplo, el tráfico de drogas, tráfico de migrantes, tráfico de personas, son el tipo de crímenes en los que se deberían ver envueltos, ¿no? Y por último, también está la categoría de grupos armados no estatales o grupos beligerantes, como se pone ahí. Cuando se les denomina como grupos beligerantes, estamos teniendo en consideración que ahora ellos tienen que cumplir ciertas regulaciones dentro del campo de derecho internacional humanitario. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora pueden combatir vis a vis con las Fuerzas Armadas. En este momento, el principio de igualdad de beligerantes y una reciprocidad permite justamente a estos grupos armados a usar la fuerza directamente contra las Fuerzas Armadas y viceversa. Las Fuerzas Armadas pueden usar directamente la fuerza contra estos grupos ahora armados no estatales o grupos beligerantes. Bueno, hoy en la mañana Alexis hacía un planteamiento, decía el presidente, el gobierno, las Fuerzas Armadas nos ponen en dos posibilidades, o ganar esta guerra o perderla. También perder esta guerra es una posibilidad y que se fortalezcan aún más las bandas del crimen organizado que están presentes en el país. Pero en medio de todo esto, ¿qué puede pasar? Hoy he visto imágenes de la Policía Nacional hablando de actos terroristas cuando están aprendiendo a delincuentes que están dedicados al microtráfico. Exactamente, y esa es como la peligrosidad a la que nos presentamos ahora, porque tanto el presidente Noboa como nuestras fuerzas del orden, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no tienen conocimiento de justamente estas distinciones que son muy técnicas. Si bien es cierto, puede ser un lenguaje que parece muy técnico, jurídico, sin embargo, en el momento de la aplicación, es cuando nosotros encontramos justamente una aplicación adecuada que nos dé el marco de cómo usar la fuerza.
Ahora, es también pernicioso para nosotros catalogar actos de microtráfico que son microcriminalidad. A final de cuentas, el microtráfico es algo que ha permeado durísimo en toda la sociedad. A final de cuentas, quienes se ven más afectados son los jóvenes, jóvenes víctimas de un sistema indolente que básicamente los ha segregado y olvidado por décadas, más acrecentado con la pandemia, y que encontraron en el crimen organizado, en el microtráfico, una salida económica viable para sostenerse y tal vez sostener a sus familias. Entonces no estamos atacando el crimen por donde tendría que ir justamente desde esta estructura. Y ahora bien, hablando de ganar o perder la guerra, es una cuestión muy difícil porque al final quienes vamos a perder vamos a ser nosotros como civiles. Porque a final de cuentas, en el campo del derecho internacional humanitario, ahora todos quienes no estamos envueltos directamente en las hostilidades, es decir, que no tomamos una participación activa en un conflicto, somos sujetos protegidos por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, esta protección que tenemos no garantiza que podamos ser víctimas colaterales del fuego cruzado, o que podamos ser víctimas colaterales por la ventaja militar. Entonces, la declaración en este momento de un conflicto armado de carácter no internacional obviamente es una cuestión muy peligrosa también, porque no se ha tomado en cuenta también los requisitos necesarios para poder declarar el mismo. Y es que los grupos que se consideran como grupos armados no estatales o grupos beligerantes tienen que cumplir con dos requisitos. Y este es un umbral de organización. Tienen que tener una organización como muy bien establecida, que debe cumplir ciertos parámetros, y además esta organización tiene que cumplir con un umbral de violencia. Este umbral de violencia también tiene que cumplirse. Si no se cumplen estos dos requisitos, simplemente no se está llegando a nada. Entonces, obviamente es pernicioso justamente que tal vez en un intento de militarización de las calles se tome esta alternativa de conflicto armado de carácter internacional. El día de ayer, pues 11 personas fallecieron, nuestra solidaridad, nuestro abrazo a sus familias, pero hay que decir que estamos metiéndonos en un tema en el que cualquiera puede ser, como bien tú lo decías, víctima de una bala perdida. ¿Y qué pasa si esta bala perdida es una bala perdida de la policía, de las fuerzas militares? ¿Qué diferencia hay si esta bala perdida es de ellos o es de las bandas del crimen organizado? Bueno, pues a final de cuentas el costo humanitario dentro de todo esto va a ser muy duro, ya lo vimos el día de ayer, igual nuestra solidaridad con las víctimas. Sin embargo, tenemos que entender que es algo que puede pasar en el escenario de violencia actual. Ahora bien, si es una bala perdida, digamos, sea por, en este caso, los militares, porque al final de cuentas la policía en este momento ya tiene un rol secundario. En un contexto de conflicto armado, quienes toman la batuta son las Fuerzas Armadas y son quienes están encargados de cumplir con estrategias de grado militar. Ahora, en estas estrategias de grado militar existe otro principio que en el derecho internacional humanitario que se llama balancear la necesidad militar con la humanidad. Entonces, en esta balanza, en esta ponderación, lo ideal sería que los civiles y los objetos civiles nunca sufran un daño. Sin embargo, por una necesidad militar, tal vez justificando una célula de los lobos o de algún grupo o de cualquier grupo general, ¿no? O sea, lobos, lagartos, tigrones, cualquiera de los grupos que se han denominado en este momento como grupos armados no estatales, pueden justificar atacar, y las bajas civiles que existan pueden ser daños colaterales de esta ventaja militar que puede existir. Y lo mismo del otro lado, pueden justificar justamente una ventaja militar, atacando cuarteles de las Fuerzas Armadas con víctimas colaterales que seríamos los civiles o los objetos civiles. Y también tener en consideración que en el campo que estamos aplicando ahorita, que es el derecho internacional humanitario, tienen tanto los grupos armados no estatales como las Fuerzas Armadas cumplir con una serie de requisitos y respeto a varios tipos de normas, ¿no? Y también, por ejemplo, garantizar también los derechos de las personas privadas de libertad, que más aún en este momento son grupos de atención prioritaria. Tienen que dar garantías fundamentales también, proteger al personal religioso y sanitario, tienen que proteger a las misiones médicas, permitir incluso que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en caso de que venga a hacer una visita, pueda ingresar, conversar tanto con las Fuerzas Armadas, con estos grupos ahora armados beligerantes. O sea, vienen un montón ahora de reglas que tienen que cumplirse
Y siento yo que tal vez las autoridades en este momento no tomaron la dimensión de todo lo que implicaría justamente aplicar el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y el segundo protocolo adicional a los mismos. Es muy fuerte lo que dices y bueno, pensando ayer, algunos hospitales que tenían códigos plata, que ya los vienen aplicando desde hace rato, ¿no? Cuando llega una persona que tiene algún nivel de riesgo porque está involucrado con el crimen organizado, porque es herido de bala, etcétera, llega a los hospitales, ¿no? ¿Cuál es la circunstancia en la que los médicos también van a actuar, ¿no? Pero es realmente complejo el entender lo que está pasando ahora mismo en el país. Hace un ratito teníamos una salida en vivo con nuestro compañero Adrián y Acosta en la terminal terrestre y veíamos que está militarizada, que hay por lo menos 6, 7 militares fuertemente armados, pero yo le preguntaba, y quizá esta es la pregunta que hago, ¿cuál es el papel de ese militar que está en un lugar como una terminal terrestre? ¿Qué puede hacer un militar y cuál es su función, ¿no? Porque están hablando de devolvernos la paz, la calma también en el Ecuador, o sea, realmente tener un militar armado en una terminal terrestre nos devuelve la paz, nos devuelve la calma. Genuinamente, y también como muy psicológicamente hablando, cuando vemos una figura militar, y tal como ustedes mencionaron hace poco, la ciudadanía no confía en las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. Y si vemos un militar en los sitios que nosotros tal vez consideramos seguros, por ejemplo, sea la terminal, el metro, la estación del trole, cualquier tipo de lugar que antes considerábamos natural para el desarrollo de nuestras actividades, ahora tiene un quiebre. Y este quiebre se da justamente por una presencia de una autoridad, de un miembro encargado de hacer cumplir la ley. Y obviamente, ahorita, a mi parecer, lo que deberían tal vez hacer justamente las Fuerzas Armadas y también como con la directriz de Daniel Noboa es justamente conocer cómo es que pueden, atacar en este momento la inseguridad que la gente siente sin también, causar algún tipo de daño en la psique social. Por ejemplo, lo que mencionaban antes, obviamente, deberían tener un poco más de humanidad, por ejemplo, en el momento de hacer controles. Ahorita corremos el riesgo de que entremos en categorías sospechosas, de que, por ejemplo, vean alguna persona de tal vez una tez un poco más oscura, de tal vez se viste de una forma distinta, habla de forma distinta, y puedan justamente ellos usar la fuerza, no de forma muy diligente, y simplemente atacar la integridad de la persona. Tendríamos justamente, y también tendrían que evaluar que la ciudadanía en este momento está en un estado en vilo, están con el miedo a flor de piel, y debería tenerse justamente eso en consideración para hacer cualquier tipo de operación en cualquier espacio dentro de las ciudades que ahorita se encuentran militarizadas. Tú lo decías y yo ayer leía este mensaje que lo quiero reproducir porque me pareció bueno, a mí me tocó, me llegó al corazón. Constanza Jauregui Tama escribe, para un país al borde, 9 de enero de 2024, estado de excepción Ecuador, a Joshua, que nunca dejó de soñar, y lo quiero leer, amigos, y les pido escucharlo también. Hoy los niños de las clases altas no van a la escuela, dormirán hasta las 11, no se enterarán de lo que pasa afuera, son niños, no deben saber que el país se incendia, es su derecho no ser arrastrados por la violencia que al resto nos paraliza. Hoy tendrán más tiempo para jugar, verán TikTok, desayunarán en calma, recibirán el abrazo de la madre preocupada, que sabe que a pocos kilómetros otras madres ya nunca podrán abrazar a sus niños. Pero nuestros niños, nuestros otros niños, los 38,000 que no se matricularon en el último año lectivo, los que las maestras odian y odian a las maestras, los que los policías golpean desde temprana edad, los que empezaron a trabajar a los 5, los monitos emprendedores, los que se criaron solos porque mamá llega tarde del trabajo y papá nunca llega, los hijos del obrero y del pescador, los que esperan que en la fuga haya escapado su ñaño mayor, al que le jugaron sucio, el que delinquió a los 14, mató a los 16 a su amigo de la infancia porque era de otra banda, y los jefes, que son niños un poco mayores, le enseñaron que si no matas te matan, y el que no quiera morir. Nuestro guagua espera al ñaño que no llegará, que no se fugó, que fue asesinado a sangre fría, el que le defendía, el que le ayudaba económicamente a la mamá, el que era pilas pero revoltoso, el que quiso ser profesor en un barrio, el que, según la prensa, solo salen delincuentes. Herederos del conflicto y del hambre, pequeños gorriones mutilados, dueños del miedo, dueños de la ira, dueños de nada. Nuestros niños hoy no van a clases, bingo para el narco, victoria para el dueño de la guerra. Nuevos niños serán reclutados, nuevos peones serán
sean sacrificados. Ay, nuestros niños más descartables que el cartón que circulaba en campaña presidencial. Este texto es de Constanza Jáuregui y a mí realmente me tocó el corazón porque hay que pensar también en esas historias que están invisibilizadas en el país y que se vuelven lugares donde fácilmente la ausencia del Estado genera esos ambientes en los que el crimen organizado puede entrar fácilmente. No sé cuál es tu opinión, porque también hay muchos temas estructurales que resolver y no sé si es que se están preocupando por aquellos temas estructurales. Para nada, bueno, pues como se ha mencionado anteriormente, y creo que no soy solo yo la única que comparte esta visión, es que el abandono estatal justamente ha derivado en que el narco encuentre ahora justamente en estos niños olvidados, mal catalogados, incluso en algún gobierno se les mencionó como monitos de emprendedores, como estos niños que solo, de barrios en los que solo salen delincuentes, todo esto, justamente ellos son el nicho, el caldo de cultivo justamente para que organizaciones de crimen organizado transnacional puedan llegar y puedan justamente sacar nuevos matones, nuevos sicarios. Por ejemplo, el día de ayer, cuando se difundieron las imágenes de las personas que ingresaron a este medio de comunicación, se debe tener en consideración, y cuando se ven las caras de ellos, o sea, son en verdad chicos que tal vez no sobrepasen los 20 años. Y genuinamente da dolor ver cómo justamente el crimen organizado ha sido el único refugio que pudieron haber tras un Estado que ha abandonado sistemáticamente. Y otra cuestión también que es muy interesante analizar en este sentido es que tal vez no se tomó con seriedad todo lo que está pasando hasta que empezó a llegar el crimen organizado y todos estos actos de violencia a Quito. Porque desde hace mucho tiempo se venía cuestionando lo que estaba pasando en la costa ecuatoriana, sobre todo en Esmeraldas. O sea, el crimen es el pan de cada día para los compañeros que viven en Esmeraldas, para las personas que viven en general en la región costa. Sin embargo, nos damos cuenta ahora de que no se escuchó porque al final era la ruralidad, la otredad. Ahora que el crimen organizado ha venido acercándose a centros urbanos y ahora que llegó a la ciudad central, a Quito, es cuando recién se toma una medida, y esta medida ni siquiera es de tipo estructural, es otra vez una medida reactiva, obedeciendo a la lógica de gobiernos anteriores, que ante la primera escalada de violencia solo sabían reaccionar y tal vez un poquito aplacar. Sin embargo, nunca supieron atacar estructuralmente todo lo que venía por debajo. Toda la miseria, toda la pobreza, el abandono, el olvido, que justamente dan pauta para que todo lo que está sucediendo ahorita explote. Entonces, fue justamente como una olla de presión a la que se le dejó muchísimo tiempo. A final de cuentas, tantas cosas confluyeron y ahora la última medida reactiva que se toma es justamente la declaratoria de un conflicto armado interno, dogmáticamente hablando, un conflicto armado de carácter no internacional. Bueno, en ese decreto se menciona el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es el límite? Ahí, ¿qué podrías mencionar tú que trabajas en esto y que has visto cómo fácilmente se puede pasar ese límite? Bueno, pues es una preocupación grande porque no únicamente ahorita nos encontramos en un campo en el que los derechos humanos se respeten o no, porque en este momento nosotros nos encontramos en estado de excepción ya con una serie de derechos suspendidos. Tenemos derechos suspendidos y justo está suspendido la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la movilidad, a la libre movilidad, el derecho a la libre asociación, la interceptación de correspondencia, entre otros, ¿no? Hay derechos que ya se encuentran ahorita suspendidos, limitados, justamente a raíz de la declaratoria de estado de excepción. Ahora bien, corremos también y existe el susto de que, digamos, por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, vengan graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, que se pueda dar paso a desapariciones forzadas, a ejecuciones extrajudiciales, a actos de tortura, a crímenes de lesa humanidad y muchos otros tipos de violaciones que también pueden venir justamente por parte del Estado, ¿no? Que el Estado como ente garante de derechos. Ahora bien, también vemos como que la posibilidad de que nuestra integridad personal se vea atacada justamente por estos grupos armados no estatales, que a pesar de que no tengan esta titularidad de garantía de derechos, ahora que se les ha garantizado este estatus de un grupo armado no estatal, tienen que cumplir con obligaciones de derecho internacional humanitario. Y eso es como que también muy importante reconocer, porque hemos visto tal vez
la crueldad, hemos visto tal vez la forma en que han conducido sus operaciones y cómo la forma en que se han conducido no necesariamente ha sido en respeto de la integridad de las personas. Entonces, en este sentido, ellos tienen que cumplir con las normas de derecho internacional humanitario de forma muy estricta. Pero aquí encontramos una cuestión. Hay un deber ser y lo que puede ser. Ahora nosotros hablamos de un marco de lo que debe ser, ¿no? Tanto el Estado y sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen un deber ser para cumplir sus obligaciones. Ahora también estos grupos armados no estatales tienen una obligación del deber ser. En el desarrollo del tiempo veremos si estas obligaciones del deber ser que hemos marcado se han cumplido efectivamente, si han debido ser. Y si no han debido ser, pues estarían recayendo justamente en graves violaciones, tanto de los derechos humanos y graves violaciones a los convenios de Ginebra. Y de hecho, ahorita que estamos en un conflicto armado, si es que efectivamente en las próximas horas, tanto la Asamblea y la Corte Constitucional, determinan que es efectiva la existencia de podríamos ahí hablar entonces de que cualquier tipo de violación en estos aspectos podría incluso constituir un crimen de guerra. Pero esto ya es como que un campo más aislado, justamente el derecho penal internacional, que de hecho es mucho más extenso y valdría como que abarcarlo en otra ocasión. Y corremos un poco ese riesgo, ¿no? De que todo valga en este momento y luego veremos, luego haremos el recuento de los daños, y lo cual es también muy peligroso para los ciudadanos y ciudadanas, porque yo estoy pensando en esas madres de Esmeraldas que tienen hijos jóvenes, en que quizá los están instruyendo en este momento: si te detiene un militar, bájale la cabeza, bájale la mirada, haz lo que te diga, esas cosas que no las estarán pensando en este momento las personas de las clases altas, porque lo decíamos con Evelyn, lastimosamente en nuestro país, cuando están en búsqueda de drogas, de microtráfico, nunca van a las discotecas donde la gente quizá tiene en sus bolsillos dosis de cocaína u otras drogas más fuertes, siempre van a los barrios más empobrecidos a encontrar microdosis de marihuanas, entre otras cosas. Me suena todo esto a buquelizar un poco la estrategia, y recientemente veía informes porque el gobierno de El Salvador llevó a comunicadores de distintos países para promocionar básicamente sus megacárceles, su estrategia, es curioso ver esas entrevistas, ¿no? Y también ver del otro lado a las madres diciendo: mi hijo no hizo nada, pero tenía un tatuaje y por ese tatuaje lo metieron en la cárcel y no sabemos qué va a pasar, porque al escucharles a esos funcionarios dicen: nosotros pensamos que las personas que están recluidas ahí en esa mega cárcel en El Salvador no van a salir nunca. Eso es literalmente lo que dijo. Yo no sé si es que existen penas como para retener en cadena perpetua a las personas y por qué tipo de delitos, pero esa es la afirmación que hizo uno de estos funcionarios de El Salvador, ¿no? Hay esta intención de emular esta política en este momento, y al decir y nombrar a estos grupos, a estos 20 grupos, tratar de identificarlos y meterlos al bote a todos. Es que esto es también como que una cuestión bastante peligrosa, porque bueno, pues entender que ahora también ya no son criminales o que cometen actos criminales, digamos, en un estado de normalidad. Ahora, ya al ser un grupo beligerante, al tener otro tipo de clasificación, deberían incluso estar recluidos en otros espacios para justamente cumplir con regulaciones de derecho internacional humanitario. Y también otra cuestión muy peligrosa de todo esto es que se cataloga a estos 22 grupos como grupos beligerantes, actores no estatales beligerantes, y el problema es que tendrían que coordinarse 20 o 22 acciones militares distintas para atacar a estos distintos grupos. Es muy disgregada la estrategia que tendría que llevarse a cabo. Y ahora bien, en un intento de tal vez buquelizar o no, creo que tanto podría ser eso, pero más que buscar o adoptar modelos externos de tal vez adoptar el modelo de El Salvador, tal vez lo que está pasando en México, cosas así, el Ecuador ya se ha vuelto su propio caso de estudio. Creo ahora, en este momento, que ya no es tal vez un intento meramente de buquelizar, sino ya es un intento de aplicar una política netamente del presidente Daniel Noboa, que justamente se enfoca en acabar con esta población sin importar lo que pueda pasar, de usar la fuerza militar a como pueda venir. Y claro, pues hay que tener en consideración que estos, digamos, como que la consecución, el cometimiento de delitos, ¿no? Que se puede dar justamente en el marco de lo que está pasando ahorita,
va a tener muchísimo tinte de duda sobre si es una actividad terrorista, como está decretado ahí, o si es un acto de crimen, no, o sea, Delitos crimen comunes. normal, pongamos, de los comunes, ajá, aunque el crimen no debería ser común, pero como que lo que conocemos, tal vez un hurto, un robo a domicilio, tal vez ahora pueda haberse catalogado como un ataque terrorista, porque tal vez alguna de las personas que cometieron estos actos son miembros de estas bandas. Entonces, puede verse de ese modo, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante peligrosa el haber catalogado estos grupos dentro de 3 categorías distintas. Eso es como lo más pernicioso en lo que nos encontramos en este momento, porque las 3 categorías tienen un marco distinto de aplicación entre sí. Muchísimas gracias, Vivian, por acompañarnos el día de hoy desde INRED. Vivian Santander, asesora legal de INRED. ¿Qué significa este conflicto interno armado? ¿Cuáles son las posibilidades, distintos escenarios que los ha marcado muy bien Vivian y que nos invitan a la reflexión, pero también para exigir a las autoridades respuestas sobre cuál es realmente el marco en el cual van a actuar, cuál es el papel de los militares, cuál es el papel que le queda a la policía y también a los